Listo, estamos para comenzar. Ya, muy bien. Vamos a seguir entonces con detectores de radiación. Vamos a tratar de hacer un poco cortita esta parte, que en realidad es muy extenso porque son muchos detectores de radiación. Pero vamos a tratar de mostrarle un poco el lado B de los detectores, conocer un poco los diferentes tipos, cómo funciona, entender su configuración electrónica interna y el funcionamiento del detector. Y las lecturas, sumamente importante. Bueno. Acá empezamos con el tema de instrumentación y detectores de radiación. Acá, si se dan cuenta, me está midiendo la tasa de exposición, 0,012 miliröntgen hora, que si eso lo transformamos a microsievert hora sería 0,12 microsievert hora. No se olviden que para pasarlo a microsievert hora es un cero menos. Lo multiplico por 10. Pum. ¿Ya? Sumamente importante que nos vayamos familiarizando con estas unidades, que estas son tasas de exposición y microsievert hora sería tasa de dosis. ¿Ok? Importancia de los detectores de radiación en la protección radiológica son sumamente importantes. Y acá aparece el concepto de ALARA, que lo vamos a mencionar ya al finalizar el curso. Es lo más bajo razonablemente posible, la radiación, obviamente. O sea, nunca perdiendo la calidad de imagen, ni la calidad del tratamiento, ni la calidad del procedimiento que se esté haciendo con la radiación, pero lo más bajo posible. Si yo sé que a 5 microsieverts me sale bien, vamos a ponerlo, me sale bien esta radiografía, pero yo digo, bueno, pues si lo tomo en 50 microsieverts, igual me queda bien pero no. ¿Para qué lo voy a estar tomando 50 microsievert de exposición al paciente si sé que a 2 o a lo mínimo me está dando buena calidad de imagen? Entonces, eso es lo que el concepto de Alara es lo mínimo. Nunca perdiendo la calidad, pero también estamos protegiendo al paciente, lo mínima cantidad de radiación al paciente, al personal, nosotros mismos, nuestros compañeros y el medio ambiente. Entonces, es sumamente importante que trabajemos siempre con ese concepto. ¿Por qué creen ustedes que hay tantos elementos de radioprotección en medicina nuclear? ¿Cierto? Tenemos hasta jeringas plomadas o con también blindadas con tungsteno, carritos transportadores para la fuente radioactiva, ventanas o vidrios de plomo, contenedores de blindaje para la fuente radioactiva y con un activímetro que me mide la actividad de la fuente y todos estos elementos, mire, del blindaje. ¿Por qué? ¿Por qué es tan peligroso en cierta manera las fuentes que se trabajan en medicina nuclear? Principalmente porque son fuentes abiertas, son fuentes que son fácil de contaminar, que pueden entrar por los poros de la piel y va a ser mucho más el daño interno que pueda generar que irradiarme por fuera. Es el problema más grave que tiene la radiación, o sea, las fuentes radiactivas no capsuladas, abiertas, que esas son las que se trabaja principalmente en medicina nuclear y también en centrales nucleares, ¿cierto? Pero las fuentes selladas, como es en el caso que aparecen acá, ¿cierto? O las fuentes selladas o el mismo equipo de rayo X, que es una fuente sellada, pero no se olviden que el equipo de rayo X emite radiación solamente cuando se disparan electrones al blanco, ¿ya? Eh, en el caso de estas fuentes selladas, estas fuentes emiten radiación de forma natural y espontánea todo el tiempo. Entonces, ¿yo qué hago? Saco la fuente, hago mi estudio, mi trabajo, mi tratamiento, etcétera, y después regreso a la fuente. Mayoritariamente los accidentes que han ocurrido a nivel mundial han sido por este tipo de equipos en donde no ha habido un aseguramiento, me aseguro de que la fuente entró y la fuente se queda y más o menos las fuentes son de este tamaño y se pierden. Y después viene otra persona, toma la fuente, oh, qué bonito, se lo mete al bolsillo y le da toda esos efectos determinísticos del tejido y para qué comentarle más efectos. O sea,
Y así de increíble. Entonces, cuando hablamos de contaminaciones, cuando hablamos de fuentes abiertas, que es fácil de contaminar y que estas ingresen a nuestro cuerpo y nos generen más daño. A diferencia de la irradiación externa que ocurre principalmente con fuentes selladas y el equipo de rayos X que también nos va a generar una radiación externa. ¿Ya? Bueno, los mismos detectores de radiación, debido al detrimento de la salud, ¿se acuerdan? De la probabilidad de que ocurran efectos al aumentar la exposición, ¿cierto? Los humanos o los seres vivos están expuestos a radiación ionizante y estas deben ser monitoreadas, controladas, supervisadas, ¿cierto? Los instrumentos de medición se les clasifican como monitores de vigilancia de área, ¿cierto? Los monitores de área y el instrumento de dosimetría personal. Y son los dosímetros individuales. Entonces, por eso que todas las personas, todos los profesionales que trabajen en instalaciones radiológicas tienen que tener su dosímetro obligatorio. Y esto lo explica el decreto supremo número 3 de la Ley de Seguridad Nuclear, que también lo vamos a mencionar. Todo debe ser calibrado en términos de alguna magnitud apropiada para poder ser usadas en protección radiológica. Esto quiere decir, básicamente, que no me sirve de nada si mi detector o mi dosímetro me va a medir un rango de energía que no estoy trabajando. Por ejemplo, que mi dosímetro solamente detecte, un ejemplo, energías menores a 0,00005, pero yo estoy recibiendo dosis de 0,2, de 0,3, de 10. Entonces, si no me marca menos de esa cantidad, no me lo va a registrar. Entonces, de ahí viene el concepto de calibración. Yo tengo que ajustar, amoldar eh, a lo que yo quiero detectar. Si voy a detectar solamente partículas alfa, bueno, eso. Voy a detectar solamente partículas alfa de qué energía. Y si yo voy a estar trabajando con radiación gamma, pues no me va a servir. Por eso se calibra, se ajusta a lo que yo quiero medir. Los dosímetros y los detectores de radiación se ajustan. ¿Ya? Entonces, es sumamente importante la calibración para el momento de detectar la radiación. Y de la clasificación, que es enorme, de todos los tipos de radiación, se clasifican principalmente si son de respuestas inmediatas o retardadas. Y también tenemos, según el fenómeno físico involucrado, por ionización y excitación. Les tengo una mejor tabla en donde se explica mejor todos estos tipos de detectores, que es aquí, en donde los de respuesta inmediata tenemos por ionización y excitación. Ionización, ustedes ya saben que es ionización, y los que son de respuesta inmediata, o sea que la lectura me la dan inmediato a la interacción con la radiación, son los gaseosos y los semiconductores, que son bien utilizados. Estos son de estado sólido, estos son de estado gaseoso. Y en el caso de los de inmediata y por excitación, tenemos los centelladores o también conocidos como intensificadores de imagen. Y para los retardados, esos que necesitan un medio físico-químico para su lectura, o sea, un trabajo en laboratorio para poder medirlos, tenemos por ionización y excitación. Por ionización tenemos los famosísimos dosímetros fílmicos o las películas fotográficas y por excitación los termoluminiscentes o TLD, que también son dosímetros. Cualquiera de estos dos dosímetros se utiliza principalmente en medicina, pero ya actualmente los más específicos, mucho más exactos y se utiliza principalmente todo esto, este tipo, los TLD, en radiología, en imagenología, en todo lo que tenga que ver con salud. Esto también se siguen utilizando, pero para trabajo con bajas dosis. Esto se utiliza principalmente para equipos de rayo X de equipaje o control de acceso. ¿Ya? Pero se siguen utilizando estos dos, aunque ya los fílmicos no se utilizan en medicina porque son mucho más precisas la detección de la radiación que se detecta por los TLD. Vamos a hablar un poco de los gaseosos, pero antes, para que entiendan, la dosimetría ambiental solamente pueden ser por los de estado gaseoso y los sólidos. Con eso yo puedo medir ambiente, la radiación de ambiente. No me sirven los dosímetros. Estos dos no me sirven para ambiente. No. Solamente para ambiente me sirven centelladores, semiconductores y gaseosos. Muy bien. De los gaseosos tenemos tres tipos, como sale acá. Geiger-Miller, ionización, cámara de ionización y contadores proporcionales. Estos tres tipos de detectores gaseosos tienen características diferentes porque trabajan con voltajes de trabajo diferentes.
¿Ya? Esa es la gran diferencia. Trabajan con un voltaje diferente, su configuración es casi similar en los tres, pero estos son los que trabajan con menos voltaje, alrededor de 100 hasta 200 volts, y sobre 300 volts ya empiezan a trabajar los proporcionales, 300 hasta 600 volts aproximadamente. Y entre 800 y 1000 volts se trabaja con los detectores Geiger-Müller. Entonces, al tener voltajes de trabajo diferentes, tienen características diferentes. Los instrumentos de radiación usados como monitores de vigilancia son detectores gaseosos y detectores sólidos. Los detectores gaseosos dependen del gas y el voltaje de trabajo. ¿Ya? Estas pueden operar en regiones cámara de ionización, proporcionales y Geiger-Müller. Los detectores de estado sólido pueden ser cristales centelladores o materiales semiconductores. Sumamente importante la lectura, la interpretación de datos del detector, ¿cierto? Y además quiero saber si mi mismo detector me puede transformar milliroentgen hora y microsievert hora, o también cuentas por minuto y cuentas por segundo. O sea, eso es sumamente importante. Y también tienen una alerta, una alarma que suena cuando sobrepaso el límite que yo le programo. En este caso, si yo quiero programarle hasta 3 microsievert hora, hasta 3, y si supera los 3 va a sonar la alarma. Y toda esta información, esa base de datos que se registra acá en la detección, se puede ir dirigir al computador a través de un puerto USB, toda esa base de datos de detección. Lo más importante de un detector es que esté calibrado, que esté con la batería justa, en este caso son pilas, ojalá que las pilas estén cargadas, y la interpretación de datos y el tipo de radiación que estamos trabajando. Detectores gaseosos, fíjense que son robustos algunos, pero hay otros tipos de cámaras de ionización que son súper chiquititos, súper pequeños, así que no se confíen que todos los detectores gaseosos son así, pero en su mayoría las cámaras de ionización son de esta magnitud. Este es para detectar fugas de radiación, o sea, mínimas cantidades de radiación, y el más indicado son las cámaras de ionización. Como trabajan en voltajes pequeños, acá, alrededor de 100, pueden detectar bajas tasas de dosis, muy bajas, pero el problema que tienen las cámaras de ionización y los Geiger-Müller, que al tener una curvatura plana en el caso del voltaje de trabajo, no son capaces de darnos la energía de la radiación, a diferencia de los proporcionales que sí. ¿Ya? Esa es una gran diferencia, que trabajamos entre 100 a 200 volts, acá entre 300 a 600 volts, y aquí entre 800 hasta 1000. Más de 1000 ya no sirve, ¿ya? Entonces es acá. Bueno, ¿cómo trabaja un detector gaseoso? Tiene un cable conductor en el centro, ¿cierto? Viene la radiación y esta cámara, que es el detector, está relleno con un gas. Dependiendo del gas, va a ser más sensible o no a la radiación. En este caso, el aire es el más económico y el más utilizado. Y viene la radiación, ioniza los átomos de este gas y esos electrones se van a la cuenta, al cable conductor, y cada ionización o cada electrón que salga de un átomo va a ser una cuenta y eso me va a marcar como una señal. ¿Ya? Es sumamente importante que entiendan que a partir de los proporcionales, o sea, cuando ya se trabaja a más de 300 volts, ocurre algo bastante similar. Aquí no ocurre, solamente desde aquí en adelante, que son las ionizaciones secundarias. Quiere decir que un electrón con ese voltaje de trabajo, hay tanto voltaje, hay alta energía cinética que ese electrón que sale disparado con mucha energía. Entonces, no se va directo al cable conductor, sino se va a ionizar otros átomos del gas. Y se vuelve mayoritariamente, hay mayor ionizaciones por unidad de detección. Esto quiere decir de que va a haber más cuentas por una simple ionización, aumentando su sensibilidad. Obviamente el gas más utilizado y el mejor es el argón, pero el más caro. Pero ahora en China se venden muchos detectores de radiación tipo gaseoso y utilizan gas. Y han sido considerablemente uno de los más económicos y muy eficientes, ¿ya? Pero bueno, va a depender mucho del gas que yo trabaje, que utilice. Y si se dan cuenta, el argón necesita mucha menos energía cinética para formarse, para dividir o formar un par iónico. ¿Se acuerdan? Un electrón y el átomo cargado positivamente. A diferencia del aire, que necesita 35 electrón volt par,
y el argón solamente 26. Pero si se dan cuenta, no hay tanta diferencia. Es por eso que el aire es el más utilizado porque es gratis, obviamente, es económico. Bueno, de los tres tipos, como le mencioné, están las cámaras de ionización, proporcional, Geiger-Miller. ¿Ya? Pero así a simple vista pueden tener diferentes formas, trabajan con voltaje diferente y las cámaras de ionizaciones pueden detectar muy bajitas dosis de radiación, ¿ya? Y también muy altas cantidades de radiación. Cuando tenemos un lugar donde hay mucha tasa de radiación, los proporcionales y los Geiger-Miller no me sirven. Lamentablemente no, porque a altas tasas de dosis no, no, no cumple bien las lecturas y la detección. Pero las cámaras de ionización, por no tener ionizaciones secundarias, sí sirven mucho para la detección de altas tasas y muy bajas tasas de dosis. Es increíble. ¿Ya? Pero son los más caritos. Sirven como monitores de radiación y no como cuentas individuales. ¿Ya? Principalmente, esas de las características. Y ahí tienen varias formas de cámaras de ionización. Estos se utilizan mucho en radioterapia para saber la cantidad, el estudio del haz, o sea, el haz de radiación, que es forma lineal, no de abanico, para yo saber cuánta radiación me llega y si yo programo, por ejemplo, 100 grays, que me llegue 100 grays. Ya es un ejemplo, es mucha radiación, pero si yo programo tanto, la idea es que me llegue la que yo estoy programando, ni más ni menos. Esto sirve para lo que es control de calidad y calibración de las. También son cámaras de ionización, son extremadamente costosos, como estos instrumentos de acá. Los proporcionales son mucho más sensibles que las cámaras de ionización, dicen acá, entre un factor de 10 a la 5 y 10 a la 6, o sea, entre 100.000 a 1 millón de veces. Se llaman también contadores o espectrómetros, porque dicen la energía de la radiación. Ya a simple vista podemos decir que son más sensibles, actúan como contadores de pulsos individuales y nos entregan la información de la radiación. O sea, que nos entregue la energía de la radiación es bastante. ¿Ya? Y se emplean principalmente en la detección de rayos X y partículas cargadas. Poca aplicación en medicina nuclear. Contadores Geiger-Miller trabajan con voltaje mucho más alto y no requieren prácticamente amplificación, son baratos y versátiles, son muy usados para el monitoreo de radiación, rayos gamma y rayos X, también de partículas beta, etcétera. ¿Ya? Y suelen utilizarse como monitores portátiles de radiación. Son los más utilizados para la dosimetría. De hecho, cuando uno va a Chernobyl, si es que han visto los videos, el turismo que se hace allá, a toda la persona que entra al recinto se le entrega un Geiger Miller, ¿ya? Que son equipos portátiles que puedo medir la radiación de ambiente. Son muy fáciles de utilizar y puede medir cuentas individuales. Acá tienen diferentes Geiger Miller, diferentes tamaños, formas, entre 1,5 millones y más. Son muy caros, pero no tan caros como las cámaras de ionización. ¿Cómo se utiliza un detector de radiación tipo cámara de ionización, tipo gaseoso, de esta manera, ¿cierto? En donde la cámara hay que ponerla siempre cerca de la fuente. En este caso también tenemos los acortadores de distancia o de contacto, que es un Geiger-Miller que tiene un contacto para que yo no me exponga mis manos y así. Lo más importante es la interpretación de la dosis. Pasamos a los intensificadores de imagen y aquí donde utilizamos un cristal bastante interesante que brilla en presencia de la radiación, o sea, emite luz en presencia de la radiación ionizante. Pero así como a simple vista este cristal no nos sirve mucho, por eso los centelladores o los intensificadores de imagen, este tipo de detectores de radiación tienen que venir asociados a un fotomultiplicador, que esto me va a permitir amplificar esa señal y va a poder transformar a través de un sistema electrónico a un impulso eléctrico y posteriormente a una cuenta, ¿cierto? Este otro tipo de intensificador de imagen de tipo semiconductor, fíjense, no es tan robusto como este. Este es un fotomultiplicador robusto y de los antiguos. Acá están todos los cristales, que son los cristales centelladores que emiten luz, hacen el fenómeno de fluorescencia en presencia de la radiación. Entonces, acá están todos esos cristales así, ubicados verticalmente, y acá va hasta el semiconductor de silicio, en donde este hace una avalancha de radiación de electrones a través de un simple haz de luz.
Este tipo de detectores se utiliza mucho, bueno, se utilizaba mucho en medicina nuclear. Actualmente fueron reemplazados para los equipos híbridos de PET-CT, perdón, equipos PET-MRI, o que son equipos híbridos utilizados, que utilizan PET y resonancia. El problema de estos fotomultiplicadores es que son muy sensibles a los campos magnéticos intensos. Es por eso que ya no se utilizan principalmente, y aparte que son muy robustos, son súper delicados, sus lecturas se ven defectuosas en campos eléctricos y campos magnéticos también, y son, bueno, son más económicos, pero a diferencia de esto, que son menos robustos, son mucho más sensibles. Además me dicen el nivel de energía, la ubicación exacta de la aniquilación o de dónde ocurrió la detección. O sea, en muchas cosas son mejores, pero el único problema es que son extremadamente caros. ¿Ya? Ahora, estos dos intensificadores de imagen, lejos, estos los mejores. Y siguen utilizando los cristales. ¿Ya? Las cristales pueden ser diferentes formas. Hay cristales orgánicos e inorgánicos, y de los inorgánicos tenemos líquidos y plásticos, pero en fin, independientemente del cristal, hacen la luminiscencia, ¿cierto? Que emite luz visible a través de la radiación. El más utilizado es el yoduro de sodio, activado con talio, el NaI, ¿cierto? Y son de muy bajo costo y muy estables. Hay otro que es el yoduro de cesio activado con talio, el germaniato de bismuto. Pero bueno, acá encuentran el talio y el cristal yoduro de sodio. Y bueno, quería explicarle un poco que según su densidad, ¿cierto? El yoduro de sodio es el más utilizado, emite muchos fotones de luz, mucha radiación por, eh, un, por un haz de rayo X, ¿cierto? Eso es sumamente importante. Y fíjense cuál es el que emite mayor, que es el yoduro de cesio, ¿ya? Más o menos en el principio la radiación atraviesa el centellador, se excitan los átomos y emite luz. Vamos esto a explicarlo un poco acá. Ahí está el centellador, ¿cierto? El cristal que brilla. Más que brilla, viene la radiación ionizante, y ¿qué hace esa radiación? Este emite luz, luz visible. O sea, cambia su longitud de onda. Y esa luz visible se envían adentro del fotomultiplicador. Y dentro del fotomultiplicador está el fotocátodo, que es el que se encarga de emitir electrones por cada fotón de luz. Emite electrones, acá se amplifican, así, no es la radiación, es la luz visible, la luz viene, ya, sigamos, ya, voy a continuar, ya, entonces, esta luz visible, esta onda de luz visible, toca el fotocato, se emite un electrón por fotoeléctrico, y ese electrón se amplifica. Por eso el fotomultiplicador, ahí viene su nombre, amplifica la cantidad de señal. El tema es que esto en campos magnéticos se ve afectado y campos eléctricos también, ¿ya? Y el problema es que también son muy fáciles de romper, etcétera. Entonces, los intensificadores de imagen, basta una radiación para emitir muchos electrones, pero no son exactos para medir el nivel de energía. Son muy poco específicos. Me dice un rango de energía que se detecta, pero es menos específico que los termoluminiscentes, ¿ya? Fíjense que, ¿cómo yo voy a saber exactamente la energía si sabemos que un electrón se amplifica a millones de electrones y exactamente cualquier fotón o rayo X se transforma en una luz visible? Y esa luz visible es la que llega al fotocato y se transforma en un electrón. Entonces es totalmente inespecífico, ¿ya? Bueno, esto mismo está un cristal completo. Antiguamente se utilizaba todo un cristal completo, que también era muy poco probable de saber exactamente dónde ocurrió la aniquilación o la detección, a diferencia de cómo están dispuestos los cristales en este detector. Están todos
Entonces es mucho más preciso saber dónde ocurrió la aniquilación porque cada cristal es un mundo aparte. No significa que si acá detecto está todo conectado, claro, pero si yo detecto, fíjate, la radiación llegó al cristal tanto, o sea, acá hay una matriz de detección y cada vez que toca una radiación, yo sé en qué matriz se hizo la detección. Entonces es más precisa la detección. Me va a decir exactamente el rango es mucho más acotado, ¿no? Que si esto fuera todo un cristal, imagina que esto fuera todo un cristal, que no esté dividido en cristales pequeñitos como estos y ordenados de esta manera. Todo un cristal. Es muy poco específico detectar exactamente dónde ocurrió la detección. ¿Dónde ocurrió? Entonces, el tema de darme información espectral, información de espacio o de la ubicación exacta de la detección no nos sirve mucho. ¿Ya? Hay diferentes tipos de dosímetros, ¿cierto? Vamos a hablar de los más comunes, los termoluminiscentes y los fílmicos. Como acá está el que más se utiliza bueno, antiguamente se utilizaba mucho en radiología, ahora ya no. ¿Por qué? Porque igual son muy sensibles a la temperatura, eh, eh, a si le llega el sol directo, si puede tener lectura errónea a altas radiaciones. En fin, hay muchos factores por los cuales ya se decidió desestimar el uso de los detectores de los dosímetros fílmicos en radiología. Actualmente se usan los termoluminiscentes que son mucho más precisos y aparte que son reutilizables porque el cristal después de que acumula la radiación por 3 meses, porque cada 3 meses se hace la lectura para todos los funcionarios que trabajen con radiaciones, cada 3 meses se hace la lectura. En el caso del fílmico, esto se bota. Acá acumula radiación, acumula. Esto va encima de esto. Fíjense que acá tengo una lámina de plomo y una de cobre para saber un poco las densidades. Aquí la radiación no va a traspasar, entonces se va a ver blanco. Y acá va a ver levemente, va a estar menos traspaso de la radiación, pero va a pasar. Y es aquí donde se acumula la radiación, o sea, en esta parte. Y después se revela con el revelador, fijador, ¿cierto? Y dependiendo del número de gris, esto en una tablita se transforma en cantidad de radiación. Si se dan cuenta, igual sirve, nos da una referencia, pero no es tan preciso, no es tan exacto la cantidad de radiación que me expuse con la real. A diferencia de los termoluminiscentes, que es mucho más preciso, como hace acá. Son detectores que se utilizan una estimulación térmica que emiten una radiación luminiscente. Son reutilizables y permiten un proceso de lectura fácil de informar. No necesitan batería, bajo peso, tamaño reducido, óptimos para la dosimetría de extremidades, son extremadamente sensibles a la temperatura y humedad, ¿ya? Y la información no se almacena, se elimina. O sea, si se dan cuenta, utilizan cristales principalmente fluoruro de litio. Son 4 cristales que se disponen en cada dosímetro, entonces es mucho más preciso la referencia de esos 4 cristales. Después el laboratorio que hace la luminiscencia lo estimula de forma de luz, emite esa luz, toda esa radiación que absorbió, emite una intensidad de luz y esa intensidad de luz se transforma en la cantidad de radiación que absorbió. ¿Ya? También existen los OSL que son parecidos, pero de la misma manera a través del láser. Estos TLD se utilizan mucho en detectores de anillos, este es un detector de radiación TLD, y también tenemos de muñeca y los más utilizados en la perchera, ¿cierto? Ya que todos ya conocen. Pero estos dosímetros me indican principalmente la cantidad de radiación que recibe la persona. Y ya para terminar, ¿cuál es más exacto de los tres? Yo les mencioné los fílmicos. Fíjense que el rango de detección de radiación es de aquí a acá. O sea, tú recibiste aproximadamente entre 0,2 a 0,8 microsievert hora. ¿Ya? O sea, recibí más o menos entre 0,2 a 0,8 microsievert. ¿Ya? Fíjense acá, este es mucho más grande. Y estos son los intensificadores de imagen. Los intensificadores de imagen que utilizan como, por ejemplo, el yoduro de cesio activado con talio. Fíjense, el rango es mucho mayor, por lo tanto es menos específico la cantidad de radiación que recibe como la información que me entregan los fílmicos, para que se den cuenta que los termoluminiscentes, la información es mucho más acotada, o sea, es más cercana a la realidad. La detección que se obtiene por los termoluminiscentes
en comparación a los fílmicos y obviamente a los intensificadores de imagen que son mucho menos específicos. Pero los más exactos, que se utilizan principalmente para los de dosímetros electrónicos o detectores de radiación de estado sólido, son los semiconductores, donde entrega la energía exacta de la radiación detectada. ¿Ya? Pero bueno, eso era un poco. Esto es lo que se pretende en un futuro cercano, es que sea todo los dosímetros en tiempo real, que nos digan los dosímetros de cada funcionario en la pantalla, nos diga, por ejemplo, la lectura del doctor Pedro con el doctor Mario. El doctor Pedro está trabajando y bien, está recibiendo buena dosis y el doctor Mario, oh, está aumentando tu nivel de dosis, aléjate un poco de la fuente, no te pusiste el detector, no te pusiste el delantal plomado. ¿Me entienden? Entonces, todas estas cosas en tiempo real es lo que también se pretende ofrecer, que la dosimetría no sea cada 3 meses, sino que sea al instante y en tiempo real. Esto es lo que se pretende y se hace en algunos hospitales en Europa y bueno, es lo que también pretendemos poder lograr en Chile, ¿cierto? Que la dosimetría se haga en tiempo real y al instante, a través de dosimetría o de dosímetros electrónicos y sabemos que los más exactos son los semiconductores, que es la tecnología que utiliza este tipo de detectores. Bueno, ¿alguna consulta con los detectores de radiación? ¿Alguna consulta? ¿No? José Zapata me habla de la intensidad de exposición de 70 kiloelectronvolt, o sea, 70 kilovolt de la radiación, que son los valores de exposición a 20 miliamperes, o sea, sí, miliamperes segundo, que sería como la cantidad de radiación. Dice que es un milisieverts. ¿Cuánto sería en 5 miliamperes? Primero que todo, ahí falta información, no dice la distancia. A la misma distancia, profesor. A la misma distancia. Sí, profesor. ¿Cuánto sería? A la misma distancia. Pues si te das cuenta, ahí tú tienes, me imagino que dice, ¿cuánto sería a 5 miliamperes segundos? No se olviden que miliamper es unidad de carga, de corriente eléctrica, ¿cierto? Unidad de electrones, la cantidad de electrones. Entonces, es directamente proporcional a la producción de rayo X. Si yo más electrones le disparo al blanco, estamos hablando del tubo rayo X, le disparo al blanco, más rayos X voy a formar. Entonces, ¿qué dice ahí? Que a 20 miliamperes segundos, cuando hablamos de segundo también hablamos del tiempo. Entonces, cuando multiplicamos o unimos miliamper con segundo, estamos hablando de la exposición, la intensidad de radiación, la cantidad de radiación que se estamos produciendo. Si 20, y dice cuánto sería a 5, si sabemos que en 20 me da un milisievert, a 5 sería dividirlo por 4. Ahora, acá no está hablando en ningún momento del factor distancia, entonces lo único que quiere decir que si a 20 yo tengo un milisieverts, a 5 que yo disminuí 4 partes, ¿cierto? Sería 0,25. Ya, o sea, Mire, es una regla de tres simples, creo, ¿no, profesor? sí, es que pasa que cuando trabajamos con el factor distancia, ahí no, lo único que estás diciendo, esa información lo único que me dice que a 20 miliamperes segundos yo tengo un milisieverts. ¿Cuánto cuánto milisieverts tengo a 5 miliamperes segundo? Ya, es una regla tres simple, es que en ningún momento estás diciendo distancia. Cuando incluyes distancia en este tipo de ejercicio, ahí se habla de la ley inversa al cuadrado. Entonces ahí ya no es solamente la regla tres simple, ahí tienes que trabajar con la raíz cuadrada y todo eso.
¿Ya? Ahí no está, en ningún momento estamos hablando ahí de distancia. Si estamos hablando del mismo metro, debería comportar de la misma manera como una regla de 3 simple. Muchas gracias, profesor. Ya. ¿No hay consulta de detectores de radiación? No. Y ya vamos a terminar. Ahí está. Bueno, esta presentación es pero interesante. Permiso. Ya. Límite de dosis en Chile y la normativa vigente, y también vamos a hablar de las recomendaciones internacionales. Bueno, vamos a hablar de todo un poco acá, principalmente de los decretos, de los límites de dosis, de los trabajadores ocupacionalmente expuestos, de las recomendaciones internacionales y, bueno, ¿de qué se trata todo esto? Límite de dosis y restricción de dosis, ¿ya? Vamos a hablar un poco de la legislación vigente en Chile. La Ley de Seguridad Nuclear 18.302, que fue definida por dos autoridades, el Ministerio de Salud y la Comisión Chilena de Energía Nuclear. ¿Qué pasa? Que en esta ley, que se hizo por el Ministerio de Minería en el 84, o sea, hace rato, establece el marco jurídico para el desarrollo de actividades nucleares nacionales y otorga a la Comisión Chilena de Energía Nuclear el carácter de organismo regulador y fiscalizador. Ahí está, para los que quieran actualizarse un poco, está la ley 18.302 por el Ministerio de Minería, la ley de seguridad nuclear. Se van a la biblioteca del Congreso Nacional de Chile, totalmente gratuito y pueden leerlo. Es totalmente extenso, pero bastante interesante. Yo aquí en esta presentación se lo voy a explicar muy reducido y muy resumido. Bueno, la legislación chilena sobre la protección radiológica, teniendo en cuenta lo anterior, desde principios del siglo XX, en 1925, se han estado planteando límites de dosis con el objetivo de determinar los niveles de exposición a los hombres y evitar los riesgos, obviamente. Las últimas recomendaciones de este sentido y vigentes en la actualidad fueron planteadas en la publicación número 60 de la Comisión Internacional de Protección Radiológica en 1990, ratificada recientemente en el 2007. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo más actualizado en los límites de dosis es el 2007. De todo esto, para que tengamos claro, de la Ley de Seguridad Nuclear, están los dos decretos más importantes que explican lo más relevante de los que nos interesa a nosotros saber. El Decreto Supremo 133, que nos habla principalmente de las autorizaciones y los permisos y las licencias. Autorización para los trabajadores y para las instalaciones. Y el Decreto Supremo número 3 nos habla directamente de la protección radiológica y dentro de esto está mencionado los límites de dosis. En el Decreto Supremo número 12 habla solamente del transporte seguro de material radioactivo. ¿Ya? Entonces, a modo de resumen, esa misma ley de 18.302 fue actualizada en 2002, cambiándose a la nueva ley de 19.825, que se llama Ley de Seguridad Radiológica y Nuclear, apoyada por el Código Sanitario, y donde está principalmente el Decreto Supremo número 12 del transporte de material radioactivo, Decreto Supremo número 3 y el 133. Empecemos con el 133, que es el más importante, que habla de las autorizaciones de instalaciones y el personal. Aquí se menciona principalmente en mucho detalle el proceso de licenciamiento, o sea, de las licencias, las autorizaciones al personal. También se menciona la importación, exportación, distribución y venta de sustancias radioactivas que se utilicen o se mantengan en las instalaciones, ¿ya? Y para la gente que va a trabajar en instalaciones de segunda y tercera categoría, que lo voy a mencionar más adelante, se habla de una autorización de desempeño, que es el permiso sanitario que nos otorga a los profesionales ocupacionalmente expuestos de poder manipular equipos generadores de radiación o material radioactivo. Si queda alguna duda con esto, pueden leerlo en el artículo número 3 y el título 4 de los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Seguridad Nuclear. Categorías. Hay 3 categorías. ¿Ya?
la 1, la 2 y la 3. Como siempre les mencioné, todo lo que tenga que ver con la Seremi de Salud va a ser categorías 2 y 3. Y todo lo que tenga que ver con la Comisión Chilena de Energía Nuclear tiene que ver con categorías 1. Aquí vamos a trabajar con altas tasas de dosis, equipos que generan energías muy altas. Y acá en el 2 y el 3 más bajito. Y si nos ponemos a comparar entre ambas, aquí hay energías intermedias y acá energías muy bajas. En la categoría 3, un ejemplo, un equipo de rayo X de equipaje, que prácticamente la cantidad de radiación es muy baja. Y en el caso de categoría 2 tenemos equipos de rayo X, equipos dentales, radioterapia y röntgenterapia, pero superficial, o sea, de baja energía. Y en la categoría 1 vamos a tener aceleradores de partículas, aceleradores lineales, radioterapia de alta energía, profunda, gamografía y radiografía industrial, etc. Entonces, toda la gente que trabaje en medicina, en equipo, en servicio de imagenología, de radiología intervencionista, eh, eh, ¿qué más tenemos acá? Medicina nuclear de gamma cámara y SPET, pero ya solamente de ese tipo de energía, no con positrones, están considerados en categoría 2, porque cuando ya se trabaja con positrones estamos trabajando con alta energía y está considerado también como primera categoría. En la categoría 3 tenemos fuentes selladas, industriales, pesómetros, densitómetros, medidores de flujo, detectores de humo, medidores de espesores, etc. E incluso tenemos los famosísimos equipos de rayo X de control de equipaje, entre muchos otros de baja energía. Definiendo como encargado de dictar las normas referentes a las instalaciones radiactivas la Comisión Chilena de Energía Nuclear como autoridad competente para instalaciones de primera categoría. ¿Ya? Todo lo que es primera categoría, Comisión Chilena de Energía Nuclear, SECHEN. Segunda y tercera categoría, Seremi de Salud. ¿Ok? Reglamento sobre autorizaciones para instalaciones radiactivas y equipos generadores de radiación ionizante. Entonces, todo eso tenga que ver con el Decreto Supremo número 133. La autorización de instalaciones y el personal calificado. Existe un comité que es parte del Ministerio de Salud y la Comisión Chilena, donde ¿qué se hace? Se proponen leyes, reglamentos, normas, establecen procedimientos, etc. ¿Ya? Y por el Ministerio de Salud también tenemos el Departamento de Salud Ocupacional del MinSal, la Unidad de Salud Ocupacional del Seremi de Salud en todo el país, y la Unidad de Radiaciones Ionizantes y No Ionizantes del Instituto de Salud Pública. Y pasamos al decreto número 3. Aquí simplemente se habla de todos los detalles de la protección radiológica. Elemento de protección, método de protección radiológica, pilares de la protección radiológica, límites de dosis. Y acá, como bien se dice, el trabajador ocupacionalmente expuesto, o sea, nosotros podemos recibir hasta 50 milisievert por año cuerpo completo. ¿Ya? Esta, no se olviden que se hizo, miren cuándo se hizo, en 1985. O sea, todavía no ha sido actualizada con las últimas recomendaciones internacionales. Fueron hechas en base a lo que se dictó en 1977. Entonces, como se ha señalado, la Comisión Internacional de Protección Radiológica en 1990, por medio de su publicación número 60, y que fue ratificado en 2007, ha recomendado nuevos límites de dosis para los trabajadores. ¿Ya? Esto fue producto de complejos estudios e investigaciones realizadas en las últimas décadas. Los nuevos límites de dosis recomendados internacionalmente nos dicen que 20 milisievert por año cuerpo completo los trabajadores tienen que recibir, o sea que en 5 años no recibir más de 100 milisievert. Desde el punto de vista práctico y operativo dentro del campo de seguridad, entonces lo que quiere decir que las recomendaciones internacionales hasta que no sea legalmente incorporado en los nuevos límites de dosis, en Chile se sigue trabajando hasta 50 milisievert por año. Pero las recomendaciones internacionales recomienda trabajar hasta 20 milisievert, o sea, mucho menos de la mitad de lo que actualmente podemos recibir en nuestro país. O sea, si nos ponemos a discutir, todavía no ha sido modificado esto.
y debería ser modificado, porque ya lo último que recomendaciones internacionales fueron en el 2007 y estas no son parte de nuestros nuevos límites de dosis. El sistema de vigilancia radiológica personal que lleva a cabo el Instituto de Salud Pública se guía por las últimas recomendaciones internacionales. Así que eso es lo bueno. Siempre cuando tengamos un trabajo de dosimetría, hay que fijarse que la empresa que hace la dosimetría de nuestros dosímetros se guíe por las recomendaciones internacionales, no por la legislación vigente que hasta 50 milisievert, que eso a la larga, por cada trimestre, o sea, cada 3 meses, me va a decir, si no te pasa de 12.5 no hay problema. Y 12.5 multiplicado por 4 es 50, o sea, harto. Y fíjense, si nosotros nos guiamos por las recomendaciones internacionales, cada 3 meses yo debería recibir hasta 5 milisievert, no 12,5 cuerpo completo. Es por eso que es sumamente importante qué empresa le hace la dosimetría. Si se guía con la legislación vigente en Chile o si se guía con las recomendaciones internacionales, que es lo que debemos hacer. Y es lo que también recomienda el Instituto de Salud Pública. Si se dan cuenta, hay más gente que se irradia con más de 12.5 milisievert cada 3 meses, es más del 30% que la gente recibe esa dosis. Y menos de esa cantidad y más de 5, tenemos hasta un 69%. O sea, tenemos mucha gente que está recibiendo mucha dosis. Entonces, ¿qué está pasando? Y esto es un estudio que se hizo de 2007 al 2019. Entonces, hay que generar una alerta y hay que actualizar los límites, y el tema de protección radiológica es sumamente importante. Mayor distancia, eh, menos tiempo de exposición y también, lo más importante, el blindaje. El blindaje, que son los 3 métodos de protección radiológica que voy a mencionar más adelante, pero tiene que ser considerado. Y miren acá. Este es los límites de dosis por nuestra ley, la Ley de Seguridad Nuclear, por el Decreto Supremo número 3 de 1985. Cuerpo completo hasta 50 milisievert. No se olviden que miren, esa unidad de medida ya no existe, REN. Hasta 50 milisievert cuerpo completo, gónadas y médula ósea. Y dice que en ninguno de los casos, ninguno de los dos decretos explica si una persona se sobreexpone a radiación, qué hacer, qué se le recomienda, alguna dieta, menos trabajo, no se explica nada de eso. El Instituto de Salud Pública, ¿qué dice de nuestro país? El ISP, mientras está en modificación en los nuevos límites de dosis de radiación para los trabajadores ocupacionalmente expuestos y el público en general, se recomienda guiarse y trabajar con los nuevos límites de dosis determinados por las recomendaciones internacionales. ¿Y cuáles son los nuevos límites? Hasta 20 milisievert por año, nunca superando los 100 milisievert en 5 años. Y el público en general, para la gente que no trabaja con radiaciones, puede recibir hasta 1 milisievert. Y las recomendaciones internacionales, ¿qué son? La famosísimo, el Organismo Internacional de Energía Atómica, la IAEA en inglés, que es básicamente un foro mundial intergubernamental de cooperación científica y técnica en la esfera nuclear. Trabajan en favor del uso pacífico, tecnológico y físicamente seguro de las ciencias y tecnologías nucleares. ¿Ya? Y es parte de principalmente las Naciones Unidas. Bueno, esto fue creado principalmente como Átomos para la Paz, un sistema de las Naciones Unidas, nace de las Naciones Unidas, ahora se independizó, pero está ligado, porque hay muchos países involucrados, y son los mayores referentes para el uso pacífico de las radiaciones ionizantes y la energía nuclear. O sea, la Organización Internacional de Energía Atómica son los padres de la Comisión Chilena de Energía Nuclear y de otras entidades que controlan en cada país el tema de radiaciones, ¿ya? Bueno, tiene mucha historia. En los años 50 fue cuando se desarrolló, se creó en Viena, la capital de Austria, y bueno, ahora ya tiene sede en muchas partes del mundo, ¿ya? Con la Comisión Internacional de Protección Radiológica, que también es parte de la Organización Internacional de Energía Atómica, que es una asociación científica sin fines de lucro independiente dedicada a fomentar el progreso de la ciencia de protección radiológica para el beneficio público.
Entonces, es por ello que esto editan periódicamente documentos científicos en forma de recomendaciones o guías en todos los aspectos de protección radiológica. Ya, esto se fundó, bueno, en 1928, se llamaba antiguamente Comité Internacional de Protección ante los Rayos X y el radio. ¿Se acuerdan que el radio afectó a mucha gente, el tema del cáncer y mató a mucha gente? Después, en 1950, cambió el nombre que actualmente tiene y tiene una sede, bueno, en el Reino Unido y su secretaría científica en Suecia. Bueno, ya para terminar, para que entiendan un poco, la Comisión Internacional de Protección Radiológica lo que quiere decir es que hacen estudios científicos y están constantemente buscando las mejoras y si los límites de dosis son apropiados. En este caso, las últimas recomendaciones fueron hechas el 2007, donde nos indica hasta 20 milisievert por año a los trabajadores. Bueno, acá dice 100 milisievert en 5 años, y si yo divido, eso es 20 milisievert, ¿ok? Y el público general es hasta 1 milisievert. ¿Y qué pasa? Que Chile seguía con esto. Y Chile está trabajando hasta 50 milisievert por año y el público en general hasta 5. Entonces, si se dan cuenta, esto tiene que ser modificado de forma rápida. ¿Ya? Entonces, esto es lo que recomienda las recomendaciones internacionales, valga la redundancia, y esto es lo que tiene que estar modificado por Chile lo antes posible. ¿Ya? Entonces, para terminar, es importante señalar que la Comisión Internacional de Protección Radiológica considera que los límites de dosis actuales no necesita que los trabajadores tengan un régimen especial. O sea, si yo no supero los 20 milisievert por año, quiere decir que yo no tengo que reducir horario de trabajo, tener tiempo de vacaciones más largos, jubilaciones anticipadas, alimentación especial, etc. Hasta trabajar siempre por menos de 20 milisievert por año, yo me aseguro que va a tener una vida sana y sin riesgo. Incluso la mujer embarazada, hasta 2 milisievert en la piel, en la región de inferior del abdomen, también no es un peligro. Pero obviamente en Chile se acoge a que la mujer embarazada se cambie de lugar de trabajo mientras dure su embarazo. Si se dan cuenta, estamos bien en algunos aspectos y mal con el tema del límite de dosis, pero eso se va a modificar y tengamos la fe que va a cambiar. Y ya para terminar, el límite anual de dosis efectiva recomendada por la Comisión Internacional de Protección Radiológica es hasta 20 milisievert por año para todos los trabajadores y 1 milisievert para el público en general. Fin. ¿Alguna consulta? Ignacio, no se ha cambiado porque, mira, es complejo el tema. Esta ley se hizo por el Ministerio de Minería y actualmente quien rige todo esto es otro ministerio, el de Energía. Es complejo cambiar una ley que, que se hace por un ministerio y se cambia por otro. El tema burocrático es el problema principalmente. El decreto supremo número 3 tiene que ser modificado lo antes posible. O sea, hay muchos profesionales que están pidiendo a grito que se cambie. O sea, si las recomendaciones internacionales dicen trabajemos hasta 20 milisievert por año porque así nos aseguramos de que no nos pase nada a futuro. Incluso la optimización del límite de dosis es hasta 5. O sea, ¿qué significa? Que, claro, no es que me obligue, trabaja hasta 5 milisievert por año. La optimización significa que yo optimizo mi exposición a lo mínimo posible. Y si yo estoy trabajando hasta 5, también me estoy protegiendo mucho más, pero en la experiencia, en toda la gente que vaya a trabajar en radiología, en imagenología, nunca van a superar los 3 milisievert por año. Pero en otros servicios existe la posibilidad de exponerme más. Existe.
¿cierto? Que antiguamente, para muchos que no sabían, en escáner, los técnicos en imagen o los paramédicos o los auxiliares de enfermería estaban dentro del equipo con todo el blindaje y obviamente la cantidad de radiación por escáner es impresionante. O sea, por eso actualmente eso ya está muy controlado, o sea, la presencia dentro de la sala de escáner durante el disparo ya no existe. Pero antiguamente, o sea, estamos hablando de más de 15 años, sí se veía mucho que los técnicos estuvieran adentro, obvio para controlar la entrada del contraste mientras se le disparaba con el equipo de escáner, que es mucha radiación. Pero eso ya no se hace. Ahora, hasta 20 milisievert es lo ideal y no superando nunca los 100 milisievert en 5 años. ¿Ok? Ya para terminar, esta presentación es cortita. Métodos de protección radiológica para que ustedes se puedan proteger. Y los métodos son principalmente menor tiempo, mayor distancia y un blindaje si es que tengo que estar cerca. Y el concepto de alarma, lo más bajo razonablemente posible. Blindaje, distancia y tiempo. Aquí aplico los tres medidas de protección radiológica. Blindaje, si es que tengo que estar cerca de la fuente, me pongo un traje o un plomo en este caso, si esta fuera una fuente, ¿cierto? Distancia, a mayor distancia, más me protejo. Y el tiempo, en menos tiempo, más me protejo. Entonces, ¿qué es el blindaje? Básicamente es el material absorbente que voy a colocar entre la fuente y el funcionario, en este caso. ¿Y cuál es el más utilizado? Para lo que es rayos X y rayos gamma, principalmente el plomo. El plomo es el mejor blindaje para la protección radiológica. Y acá se aplica el coeficiente de atenuación másico, que obviamente va de la mano con la densidad. A mayor densidad, mayor coeficiente de atenuación. Por lo tanto, elementos más densos o con mayor número de protones, más va a absorber la radiación y más nos va a proteger. En este caso, el mejor y el más utilizado es el plomo. Como acá bien se ve que a cierto nivel de energía no absorbe completamente. Ya, a diferencia de otros tejidos que son casi transparentes para los rayos X, como el hueso, bueno, el músculo, el yodo, etc. Bueno, el tiempo. A menos tiempo, más me protejo, ¿cierto? Si yo tengo que estar a un alta nivel de radiación, entre menos tiempo esté expuesto, más me protejo. Eso es lo que quiere decir el tiempo de exposición, ¿cierto? No es lo mismo exponerse un minuto de radiación que un segundo, ¿cierto? Es mucho menos tiempo, menos radiación recibo. Por eso es sumamente importante que en el caso de los tecnólogos que tengan que inmovilizar al bebé que se va a tomar la radiografía de pelvis de guagüita, obviamente siempre se le pide que vengan los dos apoderados para inmovilizar al bebé, ¿cierto? Y poder tomar la radiografía de pelvis cada 3 meses. Pero en el caso de que justo vino solo la persona y no se le avisó, y bueno, se le puede ayudar, pero con todos los elementos de protección radiológica como delantal plomado, tiroidio, lentes plomados y estar lo mínimo tiempo posible. En ese caso, se disminuyen los tiempos también para que no haya ese tipo de borrosidad por movimiento, ¿cierto? Ustedes tienen que saber que los niños están moviéndose todo el tiempo y van a querer, y están llorando y van a querer salir. Entonces, acortan los tiempos de disparo, me protejo más y además evito que haya una borrosidad cinética por el movimiento. ¿Ya? Eso va a depender mucho de la técnica del tecnólogo médico. O sea, en menos tiempo yo le disparo, mejor para todos. Y la distancia. Y la distancia, hay una ecuación compleja acá, pero es sencilla. La mejor forma es mostrándole acá. A mayor distancia, yo disminuyo inversamente al cuadrado la intensidad de radiación. Quiere decir que hacia acá me llegó 100 grays, acá a 2 metros me va a llegar 25 grays. ¿Pero cómo, profe? Sí, pues, porque el cuadrado de 2, estoy a 2 metros, el cuadrado es 4. Si es inverso al cuadrado, quiere decir 1 dividido en 4, un cuarto. Y si yo divido 100 en 4, me da 25. Entonces, eso es la ley de inverso al cuadrado, que la distancia disminuye inversamente al cuadrado de la distancia. Quiere decir, si acá me llega 100 grays, acá me va a llegar al doble de la distancia, a 25, que es un cuarto. Y si a 3 metros, que es el triple, me va a llegar a noveno, o sea,
es del 100% lo divido en 9 y me va a dar el resultado. O sea, la intensidad disminuye dependiendo de la distancia. Siempre que tengamos que estar en contacto con la radiación el menor tiempo posible, a mayor distancia posible, siempre a más de 2 metros ya la radiación se reduce a un 25%, o sea, es bastante. A más de 2 metros siempre hay que estar trabajando idealmente de la fuente. Y si tengo que estar cerca, me pongo un blindaje, ¿ok? Eso es fundamental. ¿Y qué pasa cuando hablamos de contaminación radiológica con elementos radiactivos que pueden contaminarnos por contacto? Bueno, ahí el blindaje es mucho mayor, la protección radiológica es mucho mayor y tengo que tener, aparte de un detector de radiación, un dosímetro, ¿cierto? Es mucho. ¿Por qué? Porque me puedo contaminar y la sustancia radiactiva puede ingresar a nuestro cuerpo por ingestión, inhalación y absorción. Así que es sumamente importante todos los cuidados dependiendo del tipo de fuente y si es por irradiación interna o contaminación radioactiva o irradiación externa. De estos dos, el menos peligroso es irradiación externa, que es lo que van a trabajar casi todos en medicina. Y en medicina nuclear, principalmente contaminación interna y en centrales nucleares. Y eso fue todo por hoy. Espero Espero haberles motivado un poco a aprender. He terminado con todos los contenidos. La verdad que ha sido intenso para muchos, pero bueno, traté de explicarlo de la mejor forma. Así que si tienen dudas, estamos aquí para servir. ¿Cierto, profesor Andrés? Así es, Rodrigo. Fue una jornada intensa, maratónica, de 2 días, pero a la vez muy fructífera. Fueron contenidos muy necesarios de abordar, em, sobre todo para los profesionales de la salud, que es la intención que buscaba este curso, de que están indirectamente implicados con la radiación, de que son aspectos súper relevantes y de que, por ejemplo, cuando estamos ahí llevando el portátil a unidad, de que cuando educamos y pedimos a la gente que mantenga la distancia, cuando estamos dentro del pabellón y les pedimos a la gente que busque eso y utilice el blindaje, hay un fundamento detrás, hay un aspecto teórico relevante que tiene que ver con esto. Y en ese sentido, deme un segundito, que justo se cortó la luz acá. Y en ese sentido, es súper relevante de que nosotros como profesionales de la salud formados con este ámbito de la radiación, seamos los pioneros en educar a la comunidad sobre los beneficios que entrega la radiación, los peligros que entrega la radiación, pero por sobre todas las cosas, las precauciones que debemos tener como profesionales de la salud implicados con el tema. Así que creo que un curso que dio sus frutos, creo que un curso que cumplió sus expectativas. Espero que sea de la misma forma recibido por los asistentes y las asistentes. Así que nada, yo de verdad te felicito, Rodrigo, te doy las gracias por la tremenda jornada que nos entregaste. Y bueno, de aquí a que salgan muchas más desde la misma temática. Sí. Quería saber si alguien quiere dar alguna opinión o algo que no quedó claro o discutirlo, que tenemos todavía 10 minutos. Bueno, por lo menos, de todas formas, se generó un ambiente donde hubo bastantes preguntas. De todas formas, para la tranquilidad de todos y de todas, estos videos, estas grabaciones, van a estar disponibles dentro del canal de YouTube de nuestra facultad. Y también, bueno, ayer quedaste a disposición de compartirnos el material, así que también podríamos compartirlo para las personas que participaron en la jornada. Así que yo creo que en el camino podrían darse, ¿no? Algunas preguntas, algunas inquietudes que por supuesto quedamos ahí a buena disposición de responderlas. Genial, genial, feliz. Sí, por lo menos ahí hablan de mucho aprendizaje, sí. Así que yo lo comparto, fue mucho aprendizaje. Sí, es que, claro, es tanta información en poco tiempo y es bastante. Imagínense que los cursos de protección radiológica son 24 horas. La gente termina el curso y termina estresada, que mucho, son 24 horas
Así que tratamos de darle una introducción de en qué consisten los cursos de protección radiológica, por qué es tan importante que sepan todos estos detalles y, claro, el trabajar con algo que uno no ve, no siente, no percibe, es complejo. Bueno, Así es, así es. No, y bueno, ahí los chiquillos que forman parte de lo que están estudiando también le ayudó harto para ir complementando con los tópicos que se abordan en las distintas asignaturas, así que ha sido, ha sido bien provechoso de distintas formas. había una tarea ahí para los chicos, ya ahí estaba diciendo Jocelyn, nos ayudó a complementar los contenidos de la cátedra. Sí, es importante que también siempre qué detector de radiación voy a utilizar, dependiendo del tipo de radiación, si depende que quiero saber la energía. Eso también es sumamente bonito cuando uno ya abarca un poco esta área de elegir bien un buen detector para lo que yo quiero medir. Por eso también es sumamente importante el tipo de radiación, la tasa de exposición. eh, eh, bueno, en el caso de los dosímetros que se hace cada 3 meses y ojalá que a un futuro cercano se pueda hacer directo, o sea que yo al momento, al mismo instante, yo sepa en un panel cuánta radiación estoy recibiendo. O sea, esto sería pero fascinante y un tremendo cambio para saber, oh, me está llegando mucha radiación, ya me alejo. Ah, no me está llegando, no me puse el protector tiroideo. Entonces, todas esas cosas se van a ir mejorando a la medida que veamos mejoras. Y en este caso, yo creo que la mejor forma de mejorar la dosimetría personal es tenerla en tiempo real y a través de un monitor y también un registro. Es como mi opinión, ¿no? A mí me gustaría que la dosimetría personal fuera en tiempo real. Pero claro, es costoso, es costoso. Pegarnos el salto de un TLD a un dosímetro electrónico por semiconductor el cambio es enorme, pero es costoso. Pero bueno, Bueno, para allá vamos, pues esa es la idea, esa es la invitación. mm, Bien, si no hay más comentarios, más inquietudes, reitero el agradecimiento y las felicitaciones, Rodrigo. Espero que para todos y para todas haya sido un curso provechoso, fructífero y de mucho aprendizaje, como lo fue para mí. Y nada, insistir y recordar en que van a recibir en sus correos el link con la encuesta de satisfacción que para nosotros va a ser súper importante, muy necesaria para generar las mejoras, los cambios o mantener las fortalezas que ya tenemos dentro de nuestras propuestas de educación a la comunidad. Y por supuesto, a partir de este correo también va a llegar la certificación a cada una de las personas que se inscribieron. Así que les agradezco el espacio a cada uno de ustedes, les agradezco la asistencia a los que todavía están conectados, que son varios, son varios, son cerca de 60 conectados, así que bien. Y nada, Rodrigo, gracias, felicitaciones y será para la próxima entonces. sí, 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 se vienen cosas grandes. No vamos a decir nada, pero se vienen cosas grandes para nuestra escuela. Así que genial.